Hola a todos y bienvenidos a un video más de mini teorías de One Piece. Como sabrán, los que sigan mis videos con frecuencia, últimamente he estado leyendo el manga de One Piece en busca de secretos escondidos en el fondo. Detalles que Oda oculta a simple vista en las páginas del manga y que podrían ser muy importantes para entender el futuro de la obra, o cuando menos, pequeños guiños que cuando la historia llegue a su fin, podremos comprender al releer y nos harán maravillarnos de la minuciosidad con la que Oda deja pistas por todas partes. La primera parte de este video no tendrá spoilers para los que no vayan al corriente con el manga, por lo que todos pueden continuar sin problemas. Cuando vaya a comenzar a hablar con spoilers del manga, daré el aviso para que puedan pausar el video quienes así lo deseen. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Los poneglyphs son cubos fabricados con un material indestructible y contienen un mensaje escrito con unos caracteres que casi nadie en el mundo puede leer. Es una pregunta interesante el cómo es que el clan Kozuki de Wano logró crear un tipo de mineral que no puede ser dañado ni por explosiones u otros medios altamente destructivos. Más aún, si el material era indestructible, ¿cómo es que pudieron darle forma y grabar caracteres en él? Una idea bastante lógica es que en realidad el material de los poneglyphs no era indestructible inicialmente, sino que primero se formaron los cubos y se escribió sobre ellos. Posteriormente, fue que se le confirió la indestructibilidad a los poneglyphs por algún medio desconocido, que podría ir desde un tratamiento químico o físico especial, el uso de haki o de alguna habilidad de fruta del diablo, como por ejemplo la Bari Bari no Mi, que permite crear barreras aparentemente impenetrables y que en la actualidad está en posesión del pirata Bartolomeo. El punto que quiero analizar en esta ocasión favorece esta teoría de que el material de los poneglyphs no era indestructible. La prueba está en el capítulo 393 del manga, equivalente al episodio 276 del anime. Nos ubicamos en el flashback de Ohara, en el momento en el que Nico Olbia llega al árbol del conocimiento a avisar a sus colegas de la llegada del gobierno a la isla, con la intención de acabar con todos ellos. Es en esta escena que podemos ver en el fondo un objeto bastante interesante, algo que parece un pedazo de muro, pero no cualquier muro, uno grabado con el lenguaje antiguo de los poneglyphs y más aún con el mismo color azul característico de estos. En la mayoría de las escenas donde aparece no podemos distinguir muy bien los grabados, pero en esta viñeta en particular del manga, donde se ve más de cerca, vemos que inequívocamente el muro contiene lenguaje antiguo. ¿Eso significa acaso que en el pasado alguien logró destruir un poneglyph? Yo creo que no, pero podemos extraer más información valiosa. Dado que el muro tiene el mismo color azul característico de la mayoría de los poneglyphs, podemos suponer que está hecho del mismo material, pero sin terminar, es decir, sin el procedimiento que le confiere la indestructibilidad. Otra cosa interesante es que podemos comparar este objeto con el muro de Shandora en el que Robin aprende de la existencia de la campana dorada. Ambos son más o menos aparentemente de las mismas dimensiones, color y claro, con escritos antiguos. El muro de Shandora, a pesar de tener el color y los grabados, no me parece que sea un poneglyph en sí mismo. Sin embargo, sí que es importante, pues revela la importancia de la campana dorada. El objeto que está en Ohara claramente está dañado y probablemente los arqueólogos lo encontraron en las ruinas de alguna ciudad, que como Shandora seguramente fue aliada del reino antiguo. Esto me parece muy importante porque quiere decir que existen en el mundo más grabados con este lenguaje, que aluden a los poneglyphs o que cuentan partes de la historia, pero que no son tal vez esenciales en sí mismos, y por tanto no fueron procesados para ser indestructibles, lo cual me hace sospechar que el muro de Shandora no es indestructible en sí mismo. Sin embargo, me resulta curioso que los sabios de Ohara tuvieran este objeto a la vista en la entrada del árbol del conocimiento, pues ellos sabían perfectamente que la investigación de los poneglyphs está prohibida, y por tanto todo lo relacionado a ella se encontraba en el sótano. Clover menciona en su diálogo con el Gorosei que para crear su hipótesis sobre los eventos del siglo vacío, los sabios de Ohara se dedicaron a estudiar algunos poneglyphs y otros textos antiguos. Es posible que el muro que vemos aquí sea parte de esos otros textos, e incluso
así como el muro de Shandora que habla de la campana dorada, tenga alguna información importante relacionada a la localización de un poneglyph. Y por supuesto, si ese es el caso, seguramente Robin ya la conoce. Por el momento pasaré a la otra idea que quería traer a la conversación el día de hoy, y para eso voy a tener que hablar de eventos que solo han sucedido en el manga de One Piece. En concreto hablaré de una escena del capítulo 1049, por lo que a partir de este momento comienzan los spoilers para los que no sigan el manga. Durante este capítulo vemos un flashback que muestra escenas diversas del pasado de Kaido. Comenzamos cuando este personaje tenía 10 años y lo vemos destruyendo una ciudad de identidad desconocida. Sin embargo, desde que vi esta escena sentí que ya había visto ese lugar antes. Y no fue sino hasta que volví a leer la saga de Skypiea que me di cuenta que justamente la arquitectura del lugar que Kaido destruyó en su infancia es idéntica a la de Skypiea. Oda se toma el detalle de darle rasgos característicos a cada isla que dibuja, en especial las de la Gran Línea, desde la forma de los techos de las casas, castillos, la fauna o la presencia de montañas u otro rasgo distintivo. Y si examinamos la arquitectura de Skypiea y de esta escena, notaremos similitudes bastante grandes. No creo, sin embargo, que Kaido hubiera devastado Skypiea en su niñez. De hecho, aunque la arquitectura es similar, vemos algunas columnas y otros detalles que no están presentes en las escenas que vimos durante la aventura de los sombreros de paja en la isla. Pero aunque no sea Skypiea, la isla que atacó Kaido podría ser muy probablemente otra isla del cielo. El reino Vodka declaraba la guerra a otros países para obtener riquezas, pues era el único medio que tenían para pagar el tributo celestial y seguir formando parte de la alianza del gobierno mundial. No me hace mucho sentido que Vodka declarara la guerra a otros países aliados, y en vez de eso, creo que es más viable pensar que atacaban a aquellos territorios que estaban fuera de los límites del gobierno. Las Islas del Cielo son, por tanto, candidatos posibles para que el reino Vodka saqueara, pues hasta el momento jamás hemos tenido pista alguna de que estas islas formen parte del sistema del Mar Azul. No vimos reyes alados en el Reverie, por ejemplo, y el hecho de que las Islas del Cielo sean consideradas un mito por la gente promedio refuerza la noción de que el gobierno mundial no tiene conexión alguna con este tipo de islas. Siendo ese el caso, tal vez la gente de Vodka se dedicaba en el pasado a invadir y destruir civilizaciones del cielo, y con ayuda de Kaido esto era mucho más sencillo. Incluso podríamos pensar que Balloon Terminal, isla que conocimos solamente porque Kaido intentó suicidarse arrojándose de ella, fue en el pasado saqueada por Kaido y por eso él sabía de la existencia de ese lugar. Pero no creo que Balloon Terminal sea el sitio que aparece en esta escena del capítulo 1049, porque tiene visiblemente una apariencia muy diferente. Y la pregunta obligada es, ¿será este lugar Birka, la tierra natal de Enel? Kaido invadió este lugar hace 49 años, y aunque se ve bastante afectado, pudo con el tiempo haber sido reconstruido y volver a prosperar, como pasó por ejemplo con el reino de Drum, tras el ataque de Barba Negra. Si Kaido atacó Birka en ese tiempo, definitivamente tuvo que haber una reconstrucción de la isla, pues Enel nació 10 años después de ese punto en la historia. Lo interesante aquí es que si algunas naciones afiliadas al gobierno mundial suelen saquear islas del cielo para obtener riqueza, Enel pudo haber crecido en un ambiente complicado, bélico, en el que la gente del Mar Azul era el enemigo constante. Su afán de ir al Fairy Barth podría estar inspirado en el deseo de alejarse lo más posible de estas personas, y su desprecio por la humanidad también podría tener cierto fundamento en esta idea. Pero más allá de la psicología de Enel, si Kaido solía invadir islas del cielo, eso lo pudo haber llevado a conocer detalles interesantes de la historia del mundo. Kaido sabe mucho más de lo que nos dijo durante el arco de Wano, y se ve que está bien enterado de temas como el despertar de las frutas del diablo y las armas ancestrales. Incluso al liberar a King en Punk Hazard ya tenía pleno conocimiento de la raza lunaria. Es sencillo pensar que aprendió todo eso al estar con los piratas Rocks o en sus años como Yonko, pero también pudo aprender bastante en su pasado como parte del ejército del Reino Vodka. Sé que todo esto es especulación basada en una simple imagen, pero es así One Piece, y cuando aprendamos más sobre Kaido, esta teoría podría confirmarse como cierta. Hasta aquí llega el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like.
¿Cuál es tu opinión respecto a estos temas? No olvides escribirme todas tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido sobre One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candazas, Del Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Geoff Kuhn, Vomitus 404, Cristian Ignacio Zúñiga, No Se Llama, Denji 23, Los Piratas de Shushu, Iván KS Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, Bequil 11, CH3Z93, Oscop K8S, Federico Juárez, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Osef Dez, Ari Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde y Pablo Guillén. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.